Tal vez te has preguntado cómo era nuestro país hace algunas décadas, cómo era la vida de nuestros papás, de nuestros abuelitos, tíos o familiares adultos cuando ellos eran apenas unos niños. Muy bien, para ello vamos a ver el día de hoy la clase de historia correspondiente al tema de los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos de las últimas décadas. Soy el profesor Juan Manuel e iniciamos. Muy bien, México ha sufrido cambios a lo largo de su historia. Hemos vivido momentos en el cual México tuvo que pasar por un momento de independencia, en el cual fuimos libres del dominio español. También pasamos por momentos de intervenciones en las cuales México defendió su territorio de otros países. Inclusive vivimos un momento de la Revolución Mexicana en la cual tuvimos cambios muy importantes que nos acompañan hasta la actualidad. Ahora analizaremos estos cambios que han ocurrido en las últimas décadas correspondientes a, como te mencionaba, cambios políticos, los cambios económicos, sociales y tecnológicos que han ocurrido en nuestro país. Para ello, te invito a que veamos este primer video en el cual te explicaré de manera breve lo que te comento. Cambios tecnológicos, políticos, económicos y sociales en las últimas décadas. Los cambios tecnológicos. Tal vez el ver un celular, una tablet, una computadora, una laptop se te haga algo normal, pero ¿sabías que antes y ahora no siempre fueron iguales? Para escuchar música, antes tus papás cuando eran jóvenes ocupaban aparatos como este. Se les conocía como Discman, y esos Discman eran simplemente unos aparatos grandes para meter dentro de ellos un disco, y a través de ese disco podían reproducir las canciones que ellos quisieran. Actualmente nosotros tenemos celulares de alta generación que incluso pueden guardar cientos, incluso miles de canciones sin tener que estar cargando discos o cassette como antes. También tus papás, tus abuelitos, tíos o familiares adultos, pues tal vez en su juventud tenían una televisión como esta. Esa televisión se caracterizaba por, en sus inicios, ser a blanco y negro. Ser a blanco y negro, no tener control remoto como ahora, que podemos cambiarle con el control, incluso hasta hay controles que podemos hablarles y ya se cambian solos. Entonces, tus papás, tus familiares adultos o incluso conocidos que tengas, te podrán platicar sobre ese tipo de televisores. Eran muy grandes, muy pesados, muy anchos, pero obviamente la pantalla era muy pequeña, no se podía ver mucho, no tenemos tantas pulgadas como actualmente, que podemos tener en alta definición, podemos incluso ver televisiones enormes. Otro cambio tecnológico que hubo de antes a ahora era cómo hacían la tarea tus papás, cómo hacían la tarea tus abuelitos inclusive. ¿Por qué? Porque la computadora no siempre fue tan delgada, no siempre fue tan pequeña como ahora. Antes, las computadoras eran enormes, pesaban demasiado, e incluso era una pantalla muy pequeña y tenían unas funciones limitadas. Ahora te das cuenta que se hacen más pequeñas cada vez los aparatos, se hacen más pequeños, tenemos funciones bastantes, podemos hacer videos, podemos hacer tareas, podemos jugar inclusive, cuando antes solamente eran destinadas para tarea, punto. Ahora, los cambios políticos. Hasta el año de 1953 fue cuando se le permite el voto a la mujer. Antes de 1953, en México obviamente, no podían votar las mujeres y no podían ser elegidas como candidatas hacia algo. Ahora, afortunadamente, gracias a todos los cambios que se han hecho y todas las luchas sociales que se han implementado a lo largo del tiempo, ahora las mujeres también tienen voz y voto, es decir, pueden votar, incluso pueden votar por ellas para asumir algún cargo público, cosa que antes no se podía. En los cambios económicos, tal vez podrás darte cuenta o podrás conocer algunos de estos billetes. En la cartera de tu mamá, en la cartera de tu papá, podrán ver incluso que te enseñen algunos de estos billetes de 50, de 100 pesos, de 20 pesos, o incluso monedas de 50 centavos, de 1 peso, de 2, de 5, de 10 pesos. Tal vez pues puedas verlos o tengas la oportunidad de incluso
comprar algo con ese tipo de monedas. Pero obvio, esto nunca fue así tampoco. Antes no ocupaban esas monedas. Antes tenían otro tipo de monedas con diferentes denominaciones con las cuales ellos podían comprar, con las cuales ellos podían ir a la tienda pues a comprar sus dulces, a comprar la comida para el día, algo que requieran en el hogar. ¿Te das cuenta cómo han cambiado de lo actual a los billetes y monedas antiguas? Es un gran cambio, ¿no? Finalmente, los cambios sociales. Aquí te muestra en la pantalla diferentes lugares, diferentes escenarios de nuestro estado de Puebla. El primero de ellos es el Zócalo de la ciudad de Puebla. Te das cuenta como antes tenía bastantes árboles, no había prácticamente gente, era un lugar donde era muy tranquilizante, donde podíamos analizar y pues caminar sin temor alguno, podíamos caminar pues acompañados de la naturaleza, con muy poca gente. Ahora te voy a mostrar la siguiente imagen. Es el panorama de Puebla, es decir, podemos ver casas, claro que las podemos ver grandes iglesias, grandes edificios, incluso zonas con árboles. Ese era el panorama de la ciudad de Puebla hace algunos años. Finalmente, la tercera imagen es el municipio de Zacatlán, en el estado de Puebla. Un lugar igual tranquilo, con muy poca gente. Y pues en un lugar tranquilo en el que podamos convivir la naturaleza con el humano. Y repito, aquí la característica principal de los tres es de que había poca gente. Ahora, te sorprenderá si te enseño la siguiente imagen. Son los mismos lugares, solamente que ya cambió el tiempo. Estos son en la actualidad. Te podrás dar cuenta que aquí en el Zócalo de la ciudad de Puebla ya sí hay árboles, sí hay naturaleza, todavía sigue habiendo grandes parques en el Zócalo, pero han ido quitando parte de ellos para hacer más, para poner bancas, para poner más lugares donde puedas caminar. Incluso la gente ya aumentó, ya podemos ver que incluso ya hay gente en esa imagen. Ahora, en el panorama de Puebla, ¿te diste cuenta que antes había casas, pero no tantas como actualmente? Ahora podemos ver grandes edificios, podemos ver grandes construcciones que se han hecho a lo largo del tiempo. La ciudad se ha llenado cada vez más de gente. Finalmente, esta imagen es de Zacatlán, uno de los municipios con más visitas de todo el estado, es decir, pasó de ser un lugar muy tranquilo con muy poca gente a ser un pueblo mágico, muy reconocido, muy bonito, en el cual pues la gente va a visitarlo, va a pues a conocer. Entonces, aquí la principal característica de estos lugares es de que creció en población y creció en visitas inclusive. Entonces, te sorprendería si te dijera que son los mismos lugares, solamente que tomados en diferentes tiempos. Puedes preguntarle incluso a tus papás, a tus abuelitos, cómo es el lugar donde ellos viven actualmente y cómo eran antes. Te sorprenderá los cambios que han surgido a lo largo del tiempo. Como vimos en el video, pudimos ver los cambios importantes que hubo, tanto en las últimas décadas como en la actualidad. Son situaciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas. A continuación, comenzaremos con los primeros cambios, analizar los cambios políticos. Los cambios políticos dice que con la reforma electoral de 1977, ojo, es muy importante que tomemos nota en esta fecha. Con la reforma electoral de 1977 se fomentó que cada vez más ciudadanos participaran en los procesos políticos nacionales, lo que le dio espacio a la expresión de opiniones. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que a partir de esa reforma electoral, pues se invitó a más ciudadanos a participar, a que participaran comenzando ya con un proceso de democracia completamente en nuestro país. Ahora, uno de los cambios más importantes que tuvo en la parte política en México en las últimas décadas fue el fin del sistema dominado por un solo partido. Es decir, antes, pues tus familiares
solamente podían votar por un solo candidato, ya que solamente había un solo partido político. Gracias a las reformas, gracias a los movimientos que hemos tenido, pues se logró más bien, que más partidos políticos pudieran entrar en la contienda. Para ello, quiero que veamos el siguiente video en el cual te presento los partidos políticos más importantes de nuestro país y cómo fue su nacimiento y su surgimiento. Adelante. Partidos políticos a lo largo de la historia de México. En la actualidad, México cuenta con más de 10 partidos políticos registrados, pero no siempre fue así. En el año de 1929, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fue fundado el 4 de marzo del mismo año por el expresidente Plutarco Elías Calles, bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario. En 1938 fue renombrado como Partido de la Revolución Mexicana y en 1946 adopta su nombre actual. Para el año de 1939, el Partido Acción Nacional, el PAN, fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el año de 1989, el Partido de la Revolución Democrática surge bajo el nombre de Corriente Democrática. Se establece formalmente como partido el 5 de mayo de 1989 bajo el nombre de PRD o Partido de la Revolución Democrática. En el año de 1990, el Partido del Trabajo, PT, fue fundado el 8 de diciembre del mismo año. Un año después, el Partido Verde Ecologista de México, también conocido como PVEM o el Partido Verde, fue fundado como organización civil bajo el nombre de Partido Verde Mexicano y obtuvo su registro ante el Instituto Federal Electoral el 9 de febrero de 1991 bajo el nombre de Partido Ecologista de México. Ya finalizando el siglo XX, iniciando casi el siglo XXI, el Partido Movimiento Ciudadano fue fundado en 1997 como agrupación política bajo el nombre de Convergencia por la Democracia, obteniendo registro ante el Instituto Federal Electoral el 1 de agosto de 1999. Ya en el siglo XXI, surge en el año 2011 el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, también llamado Morena. Repito, fue creado en el 2011. Obviamente el cambio fue gradual. Pasaron varios años en los cuales se crearon los partidos políticos y cada vez más fuerzas políticas se suman para entrar en contienda por algún puesto público en nuestro país. Esos cambios han surgido y han servido demasiado para tener diferentes posturas, diferentes ideales y que podamos buscar siempre lo mejor para nuestro país. Ahora, el siguiente cambio, el que vamos a trabajar, es el cambio económico. Cambios económicos. México estableció tratados comerciales con otros países con la finalidad de intercambiar libremente productos y materias primas. Eso se refiere a que México, a través de los años y de las décadas, ha firmado diversos tratados de libre comercio con otros países que permite a México adquirir, comprar y vender productos, bienes, materias primas. En este caso, medicamentos, tecnología, aparatos tecnológicos, grandes inventos científicos han llegado a nuestro país gracias a estos tratados de libre comercio en el cual, como les menciono y les repito, pudo comprar y vender productos y materias primas. La siguiente característica es de que no todo fue bueno, lamentablemente, en nuestro país, ya que nuestro país entró en una crisis económica muy fuerte después de la caída de los precios del petróleo a nivel mundial y el endeudamiento que se produjo por los préstamos invertidos en la industria petrolera. Es decir, hubo un tiempo en el cual tanto México como el mundo, pues cayeron en una fuerte crisis económica. Esto causado, como mencionaba, por la caída de los precios del petróleo. ¿Esto qué ocasionó? Ocasionó que para los años de 1976 y 1985 México viviera este momento de
digamos así, de incertidumbre o de crisis económica. Ahora, en estas fechas, la deuda externa de México era de 23,000 millones de dólares. Ojo, para la década de los 70 aproximadamente, la deuda externa de México era de 23,000 millones de dólares. Pero ya para la década de los 80, esta deuda externa que México tenía con otros países, con otros bancos a nivel internacional, pasó de 23,000 millones a 96,000 millones de dólares. Entonces hablamos de que esto fue un cambio drástico en nuestro país. ¿Qué ocasionó a la economía mexicana? Ocasionó que para el año de 1976 nuestra moneda valía 12 pesos con 50 por un dólar, es decir, para comprar un dólar tenías que pagar 12 pesos con 50. Pero ya en la década de los 80, es decir, en el año de 1988, ya se pagaban 2,285 pesos por un dólar. Es decir, esto fue lo que ocasionó entre estas fechas de 1976 y 1985, lo que ocasionó esta severa crisis que México atravesó junto con algunos países también en el mundo. Ahora, vamos a analizar el siguiente cambio. Y de esos cambios me refiero a los cambios sociales. Vimos en el primer video, cómo se veía Puebla hace algunos años, hace algunas décadas y cómo se ve actualmente. Esto se debe ya que en el año de 1980, en el año de 1980 vivían en nuestro país más de 66 millones de habitantes, mientras que en el año 2010 ya éramos más de 112 millones de mexicanos. Es decir, se duplicó la cantidad. La población creció, obviamente pues se ocupaban más servicios, se ocupaba más espacio, lo que ocasionó de que pues todas las zonas verdes que tal vez tus abuelitos conocían, tus papás, tus tíos o algún familiar adulto, pues ya no existan. ¿Por qué? Porque se tuvieron que hacer casas para esta gente la gente que ha crecido en nuestro país. Como sabremos, es un dato muy importante saberlo. El INEGI es el encargado de hacer los censos poblacionales cada 10 años. Entonces, gracias a estos censos poblacionales, es que podemos tener esos datos en los cuales sabemos cuántas personas viven en nuestro país, cuántas se van, cuántas vienen, pero en sí, para ver cuántos mexicanos somos en nuestro territorio. El último, pero no menos importante cambio, son los cambios tecnológicos. Estos cambios tecnológicos son de los más visibles, son de los cambios más visibles que tenemos y que podemos ver, ya que aparatos tecnológicos han cambiado de antes a la actualidad. Hemos tenido grandes avances en este rubro y para ello te invito a que veamos el siguiente video en el cual analizaremos los cambios tecnológicos en las últimas décadas en México. Cambios tecnológicos en las últimas décadas. Los cambios tecnológicos han surgido y hemos visto muchos cambios a lo largo de las últimas décadas. En la década de los 70, por ejemplo, es más accesible contar con un televisor a color. Anteriormente había, pero eran muy caros para la época. También en la misma década de los 70 surgen las calculadoras de bolsillo. ¿Por qué? Porque anteriormente solo habían calculadoras que tenían en las tiendas, que tenían fijas. A partir de esa década pues surgen las calculadoras de bolsillo y los videojuegos no eran para nada como los conocemos actualmente. Para los 80s ya existían los reproductores de cassette, las videocaseteras y teléfonos celulares. Los reproductores de cassette, aquí podíamos escuchar música a través de estos aparatitos que eran los cassettes. Podíamos ver películas, pero solamente con unos cassettes enormes que eran las videocaseteras. Y finalmente ya surgieron los primeros teléfonos celulares, pero ojo, en los 80s la única función de los celulares era para marcar. Para la década de los 90 ya surgen teléfonos celulares con más funciones. Tenemos para los primeros juegos en celulares, tenemos las primeras, ya podemos mandar mensajes de texto. Ojo, solamente tenemos esas pequeñas funciones, esos pequeños cambios del celular de los 90s al de los 80s. Aquí surge una de las primeras redes sociales, por decirlo así, que era para comunicarnos con las demás personas que no estuvieran cerca de nosotros, que es MSN Messenger. Y aquí en los 90
las computadoras toman una gran importancia, ya que es cuando comienzan a surgir ahora sí para toda la gente, para todo el público. Y pues obviamente ya las tareas se hacen un poco más sencillas. Para los años 2000 o para la década de los 2000, las consolas de videojuego ya son de alta gama. Ya podemos tener a la mano incluso aparatos que con el simple movimiento pueden servir o podemos hacer funcionar alguno de los personajes del videojuego. Las computadoras dejaron ese gran CPU que tenían, que era como la cabeza de la computadora, para incluirla dentro de la computadora y hacerla más sencilla, más fácil de usar, con más funciones, con más elementos. Y también un cambio muy importante es la conexión a internet. Ahora te das cuenta que podemos conectarnos para jugar, para hablar con personas que están lejos de nosotros, para aprender, para hacer tareas. Antes era muy limitado el internet. En los años 2000, 2010, 2020 incluso, tenemos grandes avances en cuanto a la conexión de internet para hacerlo más sencillo, más fácil y poder hacer todas las actividades que requeramos. El pasado está escrito en la memoria y el futuro presente en el deseo. Carlos Fuentes. Fue un gusto trabajar este tema con ustedes. Mi nombre es el Juan Manuel Fuerte Rosas y recuerda, por la cultura de México, en Puebla, los docentes somos los pilares de la educación. Hasta pronto.